Buenas noches o buenos días. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Eh, Primero quiero darle gracias al Señor eh, por darme este privilegio, ¿verdad? De una vez más hablar de su palabra. Pues hoy tenemos, ¿verdad? Un tema muy importante, ¿verdad? Hablar y corregir, ¿verdad? Porque lamentablemente hay muchos errores, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Bueno, la palabra del Señor es perfecta, pero muy lamentable, ¿verdad? De la manera que muchos hemos malinterpretado, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, yo reconozco, muchas veces estaba en error, pero todo es para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos lleva a la verdad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo tuve problemas en esto, ¿verdad? Porque yo, aún siendo celoso de la palabra del Señor, estaba en error, ¿verdad? Mucho confundía a Mateo, ¿verdad? Y muchas doctrinas que no se pueden mezclar, ¿verdad? Con la iglesia. Hay muchas, claro, ¿verdad? Palabras que el Señor Jesucristo dijo, pero no todos eran para la iglesia solamente, ¿verdad? Sino que debemos de recordar que el Señor, como habla, ¿verdad? En Romanos capítulo 11, sobre Israel, ¿verdad? Que Pablo afirma que el Señor no ha olvidado a su pueblo, ¿verdad? Y si podemos leer en los Hechos, ¿verdad? Capítulo 28, casi al final del capítulo, Pablo dice claramente, ¿verdad? Que los ojos de Israel, ¿verdad? Se han cegado, y entonces el Señor dice claramente, ¿verdad? Vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? Para que no nos salgamos del tema. Vamos a Hechos 28. Y ahí mismo vamos a probar. Aquí está el Señor hablando, ¿verdad? En el versículo 24 hasta el 29. Vamos a leerlo, ¿verdad? De Hechos 28. Perdonemos. Sí, Hechos 28, del 24 al 29. Dice así: y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. Como estaba predicando Pablo, ¿verdad? En la sinagoga. Y como fueron entre sí discordes, se fueron después de haber dicho Pablo una palabra. Bien, escuché lo que dijo Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Yo los sane. Seaos pues notorio, que se note, escuchemos lo que dice: seamos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. ¿Verdad? Como recalco otra vez, ¿verdad? El Señor no ha dicho que ha olvidado a su pueblo, ¿verdad? El capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer. Vamos a leerlo rapidito, este versículo, ¿verdad? Para ya ir sobre el Mateo. Para que hay que corregir esto, ¿verdad? Porque no quiero que estén diciendo que yo dije que la iglesia reemplaza a Israel, y eso no. Eso es falso, eso es herejía. La iglesia no ha reemplazado a Israel, ¿verdad?
Lo que pasa es que no sé si entienden ustedes, ¿verdad? Es una pausa que el Señor ha hecho para cuando la iglesia sea raptada, ¿verdad? El Señor va a trabajar con su pueblo Israel. Escuchemos aquí. El 23, versículo 23 hasta el 26, vamos a leer en Romanos 11, versículo 23 al 26. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Está hablando de Israel. Pablo está hablando a la iglesia de Israel, ¿verdad? Perdón. Pablo está hablando de la iglesia, ¿verdad? Sobre Israel. Porque si tú fuiste cortado del natural, acebuche y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo. El buen olivo es Israel. Nosotros, rama, fuimos injertados, ¿verdad? Al olivo, ¿verdad? Que Israel. Porque si tú fuiste cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son los ramos naturales serán ingeridos en su propio olivo? De Israel, ¿verdad? 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. O sea, que no nos jactemos. Nosotros somos los favoritos. Ni tampoco el Señor ha reemplazado la iglesia, a Israel por la iglesia. Tampoco. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Que la ceguedad, escuchen bien, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud es perfección. Busquen su diccionario. Y ahora escuche, hasta que haya entrado la perfección, la plenitud de los gentiles. Y dice, y así también Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Su pecado, ¿verdad? De cuando el Señor Jesucristo viene a derrotar al anticristo, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos al tema, ¿verdad? ¿Qué significa Mateo 24:13? ¿Y a quiénes se refiere el Señor? Vamos a ir, ¿verdad? Vamos a Mateo 24:13. De aquí muchos se confunden, ¿verdad? Y sacan su doctrina y dicen que esto es a la iglesia, ¿verdad? Y esto no es así. ¿Okay? 24:13 dice así: Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué estamos diciendo que esto no es a la iglesia? Esto es a Israel. Miren, vamos a leer los versículos para que entendamos. Vámonos a Apocalipsis 2:26, que muchos también dicen, ve, aquí dice, el que no persevere hasta el fin, no va a ser salvo. No es a la iglesia que está diciendo. Esto aquí está hablando sobre Israel y los que se han quedado aquí en la tierra, los que no obedecieron a la verdad. Obedecer la verdad es el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Vámonos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Dice así: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Ahora leamos Apocalipsis 3:5. Dice así: el que venciere, este será vestido de vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí, ¿verdad? No está hablando el Señor a nosotros, la iglesia, los que hemos creído, ¿verdad?, en el Evangelio de Salvación. ¿Por qué? ¿A quién? Leamos a quién habla el Señor.
Y aquí está la respuesta en el capítulo 1 de Apocalipsis. Leamos bien. Apocalipsis 1:10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a tener ahí. Siempre, por favor, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, oremos de corazón, pidámosle al Señor dirección. Voy a leer despacio para que escuchen bien. Yo fui, Juan, ¿verdad? Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Escuchen bien lo que el Señor está revelando. Qué bonito. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchen. Yo fui en el día, en el Espíritu, o sea, en el Espíritu, en el día del Señor. O sea, Juan fue en su espíritu a el día del Señor. En el día del Señor es la gran tribulación. Los 7 periodos, ¿verdad? ¿Verdad? Entendamos. Leamos otra vez. Yo fui en el espíritu en el día del Señor. Y ahí es donde Juan escuchó. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora escuchemos. ¿A quiénes? Vámonos ahí mismo, ¿verdad? Al versículo 4. Escuchemos bien. Y Juan, ¿verdad? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de él que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 4 otra vez. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ok. Ahora leamos el versículo 11. Que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el postero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. ¿Qué les parece? ¿Ya vieron? Todas estas iglesias estaban ahí, ¿verdad? También debemos recordar que el apóstol Pablo habla, ¿verdad? En las cartas de Timoteo sobre los hermanos que lo dejaron solo a él, ¿verdad? Se apartaron de la verdad. Pero esto no significa que ellos perdieron su salvación, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Debemos entender y, por favor, ¿verdad? Cómo dividir la palabra del Señor correctamente. Todo lo que leemos es la palabra de Dios, pero recordemos que el Señor es un Dios de orden. Nosotros no podemos hablar de Caín y Abel y poner ejemplos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mezclar los sacrificios de animales comparando con la sangre de Jesús? ¿Verdad que no tiene sentido? El Señor ha venido trabajando, ¿verdad?, con su pueblo Israel. El Señor también siempre, por su amor y su misericordia, desde Génesis,
Él ha querido traer al hombre. Abraham fue escogido por Dios, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor. Porque Abraham no era un santo, ¿verdad? El Señor le dijo que se fuera de su tierra, ¿verdad? Que el Señor le iba a dar y se le iba a mostrar. Y Abraham estaba en una tierra, él era una persona, ¿verdad? No era Israel todavía, ¿me entienden? Entonces, podemos ver al Señor, ¿verdad? Y ya después, cuando Israel ya ha salido de Egipto, el Señor siempre, ¿verdad? Con sus leyes, ¿verdad? Qué bonito que Él... Hay unas ordenanzas, ustedes pueden leerlas, ¿verdad? En Levíticos. Las ordenanzas del Señor. Que como el Señor, ¿verdad? Si había un esclavo y no era de sangre judía, el esclavo, cualquier propiedad que tuviera un israelita, esta persona, criado o esclavo, debían de ser circuncidados. Si alguien quería llevar las costumbres, que estos se llamaban prosélitos, estos debían ser circuncidados. Así que el Señor siempre ha llamado al hombre, ¿verdad? Por medio de su gracia. Entonces, claro, pues la diferencia en el Viejo Testamento es que muchos tenían que traer su sacrificio al sacerdote, ¿verdad? Para hacer la expiación, ¿verdad? De los pecados. Pero recordemos, ¿verdad? Que este tipo de sacrificio no borraba los pecados del alma, ¿verdad? El Señor no los podía olvidar porque no era un sacrificio puro. Y esto se tenía que hacer al cielo. Se tenía que hacer en el cielo porque de allí, ¿verdad? De allí, digamos, ¿verdad? Fue contaminado, ¿verdad? Por Satanás, que fue el que pecó. Él es el padre de la mentira. El primero que pecó, Satanás, ¿verdad? Y él es el que vino a contaminar. Él fue expulsado. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vámonos a Hebreo. Para que entendamos, ¿verdad? Vamos a Hebreo capítulo 10. 9, 23, 24. Oh, me perdona, que una espina que anda trabajando hoy. 23, 24. Hebreo 9, 23, 24. Escuchemos lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, claro, con la sangre de Jesús, ¿verdad? Empero las mismas cosas celestiales con mejor sacrificio que estos, la sangre de Jesús. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Bien. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que hizo, ¿verdad? Purificar. Imagínense qué bonito que con esto que hizo el Señor Jesucristo, todos los que estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? En el lugar donde estaba en el seno de Abraham, todos estos, Noé, todos los que se arrepintieron, ¿verdad? Todos los que siguieron al Señor, a Dios, ¿verdad? Antes que el Señor Jesucristo viniera. A todas estas personas, ¿verdad? Hablando de Noé, David, todos. Desde ese entonces, desde Adán, y todos los que siguieron al Señor, desde ese entonces, así tan poderosa la sangre del Señor, Él agarró a toda esta gente, los que estaban en el seno de Abraham, y se los llevó. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque le arrebató, ¿verdad?
las llaves a Satanás, ¿verdad? Y fue vencido, gracias al Señor Jesucristo. Bueno, ahora, ¿por qué no habla de la iglesia? Vamos otra vez con Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 2:26, 3:5, 1:10 y Mateo 24:13. ¿Por qué no habla de la iglesia? No es a la iglesia que está hablando el Señor Jesucristo. Es a Israel. Escuchen por qué. Vámonos a Romanos 8:37. Romanos 8:37. Vamos a Romanos 8:37. Perdón. Ok. Escuchen bien. 8:37, Romano. Dice así. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, Jesucristo. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué dice aquí? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros ya vencimos con Jesucristo. ¿Ya? Ahora, cuando la iglesia se vaya, esto, lo de revelaciones, ¿verdad? Lo que está hablando en Mateo 24:13, en Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 1:10, está hablando a los que van a estar en la tribulación. ¿Qué perseverar? ¿Perseverar en qué? A testificar y morir por la paciencia de los santos es mantener el testimonio. ¿Cuál es? Jesucristo, el Salvador. Entonces, cuando el enemigo a estas personas los atrapen, van a querer decirle: no puedes comer, no puedes hacer nada, tienes que adorar a la bestia. ¿Y cuál es? Dejarse poner el sello. Entonces, ¿cuál es la paciencia de los santos? Está hablando santos de la gran tribulación. Santos de la tribulación es muy diferente a lo de la iglesia. Santos en este tiempo y santos de la gran tribulación son los que perseveran hasta el fin. Los santos de la tribulación, no dejarse marcar y dar el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le sucede? La cabeza. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Va a haber un hambre cual nunca ha habido en la tierra. Dice la palabra del Señor. Otra cosa. Son 7 años de hambruna. ¿Se imaginan? Cómo el ser humano por una gota de agua, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando no come? Peor si la familia es ejecutada. Esto va a ser triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno por debilidad? Dejarse marcar. Imagínense. Y si se marca, ya no hay oportunidad, ¿verdad? Porque lo dice el Señor bien claro. Ahora leamos, ¿verdad? En Primera de Juan 4:4. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y los habéis vencido porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Ya vieron? Ahora leamos ahí en el mismo Primera de Juan
leamos el capítulo 5, versículo 5. Y aquí. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué les parece? ¿Ya vieron qué diferencia a lo que está diciendo Juan a lo que dice en Apocalipsis? Ahora, recordemos otra vez lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 10. Escuchemos otra vez. Por favor, pongamos atención. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Cuando se refiere el día del Señor, se refiere a la ira de Dios. El castigo, ¿verdad? La prueba a esta tierra, la prueba, lo que se viene a esta tierra. ¿Okay? Dios nos promete no pasar por la ira. Eso es gran tribulación. La ira es gran tribulación. Ok. Hay un periodo, ¿verdad? Muy claro. El anticristo va a gobernar, ¿verdad? 3 años y medio en la carne. Ok. Hombre, ¿verdad? 3 años y medio. A los 3 años y medio el anticristo va a ser asesinado. Y claro, ¿verdad? Como Satanás siempre está imitando lo del Señor, Satanás tiene su número. Satanás tiene él se cree Dios. El Hijo haciendo el papel del anticristo. Y él, falso profeta, supuestamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Satanás va a encarnarse, ¿verdad? En su hijo, el anticristo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer los versículos donde dice claramente que Dios no nos ha puesto para ira. Recordemos, la tribulación es ira. Esto es para los que no creyeron en el Evangelio de Salvación, los que no escucharon, no obedecen. Leamos en 1 Tesalonicenses 1, versículo 9 al 10. No podemos perdernos porque aquí claramente lo dice la palabra de Dios. Yo le creo al Señor. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos. Ya, son salvos. A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar a su Hijo del cielo. Eso es lo único que nos pide a nosotros la iglesia. Esperar al Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. No podemos nosotros estar en la ira de Dios. Dice aquí, el cual nos libró. Es pasado. Por eso somos más que vencedores con Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de su obra. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 5. Aquí probando, ¿verdad? Que el Señor no nos ha llamado no vamos a estar nosotros, no vamos a pasar por la tribulación. 1 Tesalonicenses 5, 4, 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Escuchen otra vez. Mas vosotros, hermanos, no estáis, o sea, nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día os agarre como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora el versículo 8 al 11. Mas nosotros que somos del día,
seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe. Nuestra fe, ¿verdad? En que hemos creído al Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestro pecado. Su sangre nos redimió. Y de amor, y por el yelmo de la esperanza de salvación. Tengo esperanza de salvación por medio de la fe en que he creído el Evangelio del Señor. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual consolaos los unos a los otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual consolaos los unos a los otros. Es de consolación saber que nosotros no vamos a pasar por la ira. ¿Estás consolado tú? ¿Tienes esperanza que tú vas con el Señor? Pase lo que pase. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro 100% porque el Señor me promete vida eterna, ¿verdad? Ahora, Romanos 5:9. Ya para terminar aquí, ¿verdad? Romanos 5, capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra vez, pues mucho más, siendo ahora justificados, para los que piensan que están perseverando, ya estamos justificados por su sangre, no por tus obras, solamente por la obra de Cristo, por la sangre. La sangre es nuestra propiciación, creyendo que el Señor, por medio de su sangre derramada, fue que pagó por todo nuestro pecado. Nosotros somos salvos. Nosotros somos sellados al instante que creemos. Efesios 1:13. Justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué no nos metemos eso en la cabeza? Seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. Creyendo que Él pagó nuestro pecado, nosotros somos salvos. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, pues, miren lo que sucede con la iglesia. Pablo está hablando aquí, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando pareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. ¿Ya vieron? Nosotros cuando ya la iglesia seamos arrebatados, ¿verdad? A recibir nuestro galardón, a tener una cena con el Cordero, a celebrar. Se nos dan nuestros galardones y venimos con Cristo. Ahí es donde va a ser la aparición de Jesucristo visible a todo el mundo. Y ahí es donde Israel va a ver a Jesucristo. Que el Señor va a venir, viene con sus manos para que vean ellos al que ellos traspasaron. Y ahí es donde el Señor, ¿verdad? Él va a enjugar sus lágrimas, porque se van a arrepentir. Ese es nuestro Dios, nuestro Mesías, el Cristo, Jesucristo. Y ahí ellos se van a convertir. ¿Entienden? Esa es la venida visible del Señor. Cuando venga como ladrón, es porque el mundo no lo va a poder ver. Ahí donde se confunden mucho, ¿verdad? De que la iglesia tiene que pasar la tribulación. No es así. No tiene sentido. Si nosotros venimos con Cristo en gloria, a aparición en las nubes para que todo el mundo lo vea, ¿cómo es posible que en la iglesia vaya a estar en la tribulación? No tiene sentido. Por favor, nosotros debemos de entender, leer y escuchar al Señor, ¿verdad? Leamos. Dejemos de estar escuchando barbaridades.
En vez de estarnos gozando y contentos con la esperanza que tenemos, que no vamos a pasar nosotros ya más nada más. Tenemos tribulaciones aquí en la tierra, pero la ira del Señor nosotros no podemos pasar. No. Estaría mintiendo el Señor, y el Señor no puede mentir. No. El Señor juró por Él mismo. Hebreo habla claramente que el Señor juró diciendo que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eterno. ¿Qué les parece? Esta es una promesa de Dios, jurar por su nombre. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Jesucristo eternamente no puede ser reemplazado. Nosotros debemos de enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios y no el hombre. El hombre no promete nada. Nosotros nos confundimos. Nos llenamos de ego, orgullo. No queremos reconocer a veces nuestros errores. Pero el Señor nunca. El Señor nunca se va a equivocar. El Señor nunca va a mentir. Así que yo creo lo que dice el Señor Jesucristo. Yo creo lo que dice Dios. ¿Verdad? Recuerden, todo es la palabra de Dios. Pero no todo es para la iglesia. Lo que está hablando, lo que ha pasado en el Viejo Testamento, no solo para la iglesia, no es para la iglesia todo. ¿Entienden? Israel, hay un Israel físico. Ellos no están convertidos. ¿Entienden? Nosotros somos la iglesia. Espiritualmente nosotros somos Israel. ¿Verdad? Ellos fueron escogidos por Dios, el pueblo. Dios no los ha rechazado, no los ha desechado. Pero el Señor va a continuar con ellos hasta que nosotros, la iglesia, nos vayamos. Hay que entender eso. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando, ¿es Dios solo Dios de los gentiles? Perdón, de los judíos. Dice que no. Es Dios también de los gentiles, dice la palabra de Dios. Pero entendamos, son dos. Son dos. Son dos. Espiritual y físico. El espiritual se va y el Señor trabaja con el físico. Israel, el olivo. ¿Verdad? Porque nosotros fuimos injertados. En el olivo. No puede estar la iglesia. Además, si el anticristo estuviera, o sea, la iglesia estuviera cuando está el anticristo, ¿quién va a predicar la palabra de Dios? Perdón. Si la iglesia va a estar en persecución. Por eso el Señor envía los 144,000. Pero el Señor envía los 2 testigos. Por eso el Señor envía, ¿verdad? Señales. ¿Verdad? Porque el Señor así empezó con los judíos. Él enviaba señales, enviaba a los profetas. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de entender, ¿verdad?, cómo trazar la palabra del Señor. Así que eso es todo por hoy, ¿verdad? Espero que esto haya sido bendición y gracias al Señor le doy. Porque es una vez más, ¿verdad?, me ha permitido estar aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga y que pasen buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hasta pronto si Dios quiere. Bye.